Vamos a continuar nuestro estudio en la epístola a los Efesios. El día de hoy vamos a estar estudiando los versículos 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20. Un amén cuando ya lo tengan, hermanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Sí, por favor, inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, por tu palabra. Agradecidos, Padre Santo, de que tú cuidas de nosotros por medio de ella, por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Hemos venido a este lugar para adorarte, a glorificarte, Señor, y queremos hacerlo por medio de la proclamación del glorioso Evangelio en esta tarde, Padre. Te pido que prepares mentes, corazones, Señor, para recibir de ti. Que recibamos el ánimo pronto, Señor, de seguir adelante. Que recibamos por medio de tu palabra todo aquello que necesitamos, Señor, para vivir vidas piadosas, para buscar la santidad, Señor, para vivir vidas que te agradan, vidas que te traen gloria, Padre Santo. Te pido, Señor, que seas con cada uno de nosotros. Cualquier estorbo, cualquier dolencia, cualquier cuestión, Padre, que exista en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre, si te apiadas de nosotros por unos momentos nada más, Señor, que sean removidas, Padre, para tener un enfoque claro, Señor, en tu palabra, en tu evangelio, Señor. Te pido en lo personal, Padre, que seas conmigo, que unjas mis labios, Padre Santo, que me hagas digno, Padre, de proclamar con autoridad tu palabra, Señor. Y te pido que me mantengas fiel, Señor, a tu palabra, fiel al texto, fiel a la intención del autor, Padre, el cual tú has usado para instruirnos, Padre Santo. Y te pedimos, como lo pedimos cada semana, Señor, semana tras semana, la oración diaria de cada uno de nosotros, Padre, de que cualquier cosa que hagamos, sea nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro andar, Padre, sea para tu honra y tu gloria nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Les recuerdo, amados, el contexto en el que estamos. Nos encontramos en una porción de las Escrituras, Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, para explicarles todo lo que Dios ha hecho. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 1 hemos visto la fidelidad de Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Hemos concluido, basados en Efesios 1, de que ustedes y yo hemos sido sumamente bendecidos. Pablo dice que toda bendición espiritual ahora es nuestra en Cristo Jesús. Ahora, una de las cosas que ocurre es de que cuando entramos en el capítulo 2, Pablo hace muy buen trabajo, como lo hace típicamente en sus epístolas, de asegurarnos de que como seres humanos tengamos una perspectiva correcta, una perspectiva bíblica, una perspectiva divina de lo que es la condición del hombre. Si ustedes se acuerdan, hablamos cómo el hombre estaba muerto en delitos y pecados, cómo no podíamos nosotros hacer nada por nosotros mismos, que toda salvación, toda obra salvífica es por obra de Dios, por medio del Espíritu Santo, y que nosotros lo único que hemos aportado es nuestro pecado. Si hemos llegado a fe, si somos creyentes en Cristo Jesús, lo que es evidente, lo que es claro es de que Dios ha obrado de su gracia, de su misericordia en nosotros. El crédito es solo para Dios. Y esto lo ha hecho por medio de Jesucristo nuestro Señor. Una de las cosas que inmediatamente ocurren al explicar la historia de la humanidad, Pablo empieza a tocar lo que es el tema de los gentiles. El tema de toda aquella nación que no formaba parte del pueblo inicialmente escogido como pueblo de Dios, Israel. Y si ustedes se acuerdan, lo que hemos estado viendo es esta idea de que nosotros los gentiles estábamos separados de Dios, aislados de Él, que nosotros no formábamos parte de las promesas, de los oráculos, no formábamos parte de la esperanza. Incluso una de las cosas más terribles que menciona Pablo es de que estábamos sin Dios. Sin Dios en esta vida, sin ninguna esperanza. Inmediatamente lo que Pablo comienza a hablarnos, teniendo las imágenes del templo, teniendo las imágenes de cómo había esa división entre judío y gentil, o comienza a aclarar de que en Cristo ahora hay una unificación que ha ocurrido, que ahora hemos sido unidos al pueblo de Dios, que ahora somos el pueblo
de Dios, que ha derribado la pared intermediaria, si ustedes se acuerdan, la que separaba, la que causaba separación. Ahora, una de las cosas de las cuales nos hemos enfocado es de que ahora en Cristo Jesús, igual, ha sido restaurada la relación para con Dios. Hay una reconciliación, como estuvimos viendo en la escuela dominical, entre Dios y el hombre. Si ustedes se acuerdan, volvimos atrás a la imagen del velo. El velo que separaba la presencia gloriosa de Dios revelada en la tierra de todos los hombres. Un recordatorio continuo de que algo está mal con nosotros, de que no hay una entrada directa a Dios. Ese velo representaba la división que existía entre la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Pero ahora en Cristo, quien es nuestra salvación, por medio del glorioso evangelio, su obra en la cruz, el velo ahora ha sido removido, proclamando a ustedes y a mí que el camino a Dios está abierto por medio de Cristo Jesús. No solo eso, Pablo nos indica que ahora la división que existía entre el hombre, entre judío y gentil, también ha sido erradicada. Una de las cosas gloriosas que vemos en la iglesia primitiva es cómo el judío y el gentil ahora empiezan a hacer la vida juntos bajo el título de cristianos. Vemos las luchas, las batallas, cómo había diferencias, cómo incluso había discordia, cómo empezaban a haber desacuerdos por cuestiones de tradiciones, por cuestiones de simplemente llevar a cabo vidas que se veían completamente diferentes, y cómo el glorioso evangelio ha unido. Y por extensión, hermanos, una de las bendiciones de las cuales ustedes y yo gozamos más es de que ahora nosotros somos partícipes de ese glorioso evangelio por medio de Cristo Jesús. Entonces Pablo continuará. Y hay unas cuantas cosas que vamos a ver el día de hoy. Una vez que tenemos por enfoque esta pequeña sección que es parte de un pensamiento un poco más largo, se nos hará evidente que en Cristo Jesús ahora somos familia de Dios, somos edificados por Dios por medio de su palabra, y que Cristo es el fundamento de todo, y ese es en verdad el enfoque de todo a todo. Una vez más, varias semanas estudiando esta sección, pero el día de hoy, si ustedes están tomando notas, se los vuelvo a repetir. Vamos a ver tres verdades de estos versículos. Que en Cristo ahora somos familia de Dios. Número 2, que somos edificados por Dios por medio de su palabra. Y número 3, que Cristo es el fundamento de absolutamente todo. Noten conmigo la frase en el versículo 19, así pues. Así pues, esta frase nos indica los nuevos términos efectuados. Enemistad entre judío y gentil ha sido erradicada. Enemistad entre Dios y el hombre ha sido erradicada. Todo en Cristo Jesús. Una cosa que nos va a ser claro es cómo Pablo anuncia todo esto en esta sección. En verdad son 4 versículos, los hemos dividido 2 en 2. Veamos una vez más el 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos. ¿Se acuerdan de la triste realidad de la cual hablamos hace unas semanas atrás? Se las traigo a memoria. El versículo 12, Efesios 2:12. Dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Noten, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora en Cristo no estamos separados de Él, no estamos separados de Dios. Ahora somos incluidos incluso en la ciudadanía. Ya no somos extraños, no somos extranjeros, sino partícipes en los derechos de los ciudadanos. Partícipes ahora de los pactos de la promesa. Ahora con una esperanza viva. Y ahora, lo más importante, el Dios verdadero, creador de todas las cosas, que está sobre todo, que reina sobre todo, que es el Todopoderoso, ahora es nuestro Dios.
Una vez más les recuerdo lo que ya hemos visto, ¿verdad? Que completamente vemos el trastornar de todo, un voltear de todo lo que antes era cierto. Antes alejados, ahora acercados por medio de Cristo. Noten, el final del versículo 19 dice, y sois de la familia de Dios. Sois, tal vez dicen sus Biblias, de la casa de Dios. Pertenecemos a la casa de Dios, somos su familia. Dios es nuestro Padre y mutuamente hermanos y hermanas los unos de los otros en Cristo Jesús. Todo creyente forma parte de la familia de Dios. Seas judío, seas gentil. Noten, cuando hablamos de la imparcialidad de Dios, cuando hablamos de que las distinciones que nosotros vemos ahora en Cristo no son más. Gálatas 3, 26 al 28 se los leo. Dice, pues todos, ¿cuántos dice ahí? Todos sois hijos de Dios. ¿Mediante qué? La fe en Cristo Jesús. El momento en el cual una persona llega a fe en Cristo Jesús, profesa fe, clama a Dios por su misericordia, creyendo el glorioso evangelio, Pablo le dice a los Gálatas, le dice a los Efesios, le dice a los Romanos, le dice a los Corintios, llegan a formar parte de la familia de Dios. Versículo 27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ahora, familia de Cristo, hermanos, hermanas en Cristo. Si se han preguntado por qué tenemos por subtítulo hermanos, es porque ahora somos de la familia de Dios, porque ahora ustedes y yo estamos interrelacionados como familia de Dios, somos hermanos, hermanas en Cristo, y esto es verdaderamente algo que ha creado Cristo en cada uno de nosotros. Con nosotros los hispanos ocurre una tendencia, y tal vez aquí sea yo un poquito ofensivo, me van a tener que disculpar, no por lo que voy a decir, pero si se enojan conmigo. Pero una de las cosas que quiero ser absolutamente claro con todos ustedes es de que hay una prioridad, debe haber una prioridad en cada creyente por los creyentes. Pero pastor, yo amo a mi familia, pastor, yo amo a mi familia de sangre, es que está mi madre, mi padre, mis tíos, mis primos, mis hermanos de sangre. No estoy diciendo que no los vamos a querer, que no los vamos a servir, que no vamos a amarles, pero debe de existir una prioridad entre aquellos que han profesado fe. Y tal vez se preguntan, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué son así las cosas? Bueno, puedo dar una respuesta simple que incluye todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Una transformación completa. De que ahora llegamos a ser familia de Dios, hijos de Dios. Cuando antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios, familia de Dios. ¿Y qué creen? Pasaremos la eternidad juntos. Cualquier persona que no está en Cristo no estará con nosotros en la eternidad. Es la triste realidad. Sin embargo, si hemos profesado fe, los que estamos aquí y los que son de otras iglesias, si volteamos a los lados y los vemos, hemos profesado fe en Cristo Jesús, seguro está que pasaremos la eternidad adorando y alabando y glorificando a Dios por los siglos de los siglos, por la obra gloriosa de Cristo que nos ha unido. Gálatas 6:10 lo reenfatiza. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad. Notemos que el llamado es a todos. Que seamos buenos con todos, que hagamos el bien a todos. Pero noten, y especialmente a los de la familia de la fe, o tal vez sus traducciones dicen a los de la casa de la fe. ¿Qué es? Los creyentes. Hermanos, ahora no somos visitantes, no somos vecinos, no somos conocidos. Somos de la mismísima casa de Dios. Hijos e hijas del Altísimo en Cristo Jesús. Antes desconocidos, antes extranjeros, ahora hijos e hijas, ahora de la familia de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.
Ahora aquí, hermanos, vamos a ver mucho lenguaje de arquitectura, veremos lenguaje alegórico de construcción en específico en el contexto del templo de Dios, del templo verdadero. Ahora el versículo 20 nos va a presentar varias cosas. Primero que nada, noten conmigo de que somos edificados. Esta palabra literalmente significa construir un edificio o una estructura. Estamos siendo construidos, hermanos, hermanas en Cristo. Literalmente el lenguaje habla de un proceso presente, algo que está ocurriendo aquí y ahora. La idea de que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Está obrando en dos maneras. El lenguaje original de este versículo nos indica que lo que está en mente, y el contexto nos indicará también, de que Dios nos está edificando personalmente, a cada uno individualmente, pero en sí el mensaje primordial es, como la iglesia de Cristo, hacer templo de Dios. Vemos la implicación de que la iglesia de Dios es la que está siendo edificada. Ahora, algunos de estos conceptos los vamos a ver la semana que entra, si Dios lo permite. Pero lo importante para hoy es entender que Dios nos está edificando, que Dios está trabajando en nosotros, está trabajando, llevando a cabo su santísima voluntad. Una de las cosas muy importantes es entonces reconocer cómo se lleva esto a cabo. Hermanos, en toda construcción es importante considerar el fundamento. Sobre qué se está edificando. Una de las cosas interesantes, les comparto, esta semana me tocó ir a hacer exámenes al hospital y no sé, curiosamente noté unas placas que tienen en cada piso. Nunca las había visto, han estado ahí me imagino desde siempre. Pero básicamente cada piso tiene una clasificación sísmica. Después, regresando a casa, me puse a estudiar todo eso acerca de qué, y es una ley en California. Ahora también les comento que en los pisos donde estaba en rojo. Dije, no, si ahorita tiembla, conozco al Señor. Pero el punto de ello es de que están dando grado al fundamento de ese edificio. ¿A qué tan resistente es en contra del sacudido violento de un terremoto? El fundamento nos es claro, y por eso se usa esta imagen aquí en las Escrituras, de que el fundamento es lo más importante de todo el edificio. Del fundamento depende la fortaleza y la resistencia. Hay muchos factores que van a asegurar un edificio, pero el más importante es el fundamento. Y Pablo aquí aclara a los efesios que tienen por fundamento a los apóstoles y profetas. Aclaro, hermanos, Dios está edificando al creyente, a la iglesia, y que su fundamento son los apóstoles y los profetas. Habla de sus enseñanzas. En otras palabras, donde encontramos las enseñanzas de los apóstoles, en la palabra de Dios. Otra cosa que también aclaro, nos es evidente, muchas veces cuando escuchamos la frase de profetas, tal vez la mente nos lleva al Antiguo Testamento, pero aquí está hablando de profetas del Nuevo Testamento, maestros que proclamaban la palabra de Dios juntamente con los apóstoles. Nuestra edificación es por medio de la palabra de Dios. De nuevo, un concepto que tocaremos un poco más en Efesios 4, pero me voy a adelantar un poco. Vayan conmigo a Efesios 4, versículos 11 y 16. La palabra de Dios dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí vemos una vez más la misma palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que la iglesia vaya siendo construida, edificada.
Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Noten que el propósito de la edificación es de que vayamos siendo edificados a la unidad de la fe. Triste que por desacuerdos continuamos dividiéndonos. Lo opuesto de lo que está aquí escrito, que es el propósito de la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Una de las cosas que hemos estudiado bastante, una de las cosas que queremos hacer prioridad en esta iglesia, es de que todos vayamos avanzando, creciendo en el conocimiento de Dios. Uno de los propósitos por el cual Cristo viene es ¿para qué? Para darse a conocer, para dar a conocer a su Padre. Les recuerdo Juan 17:3, ¿verdad? Dice que Él ha venido para que te conozcan, dice. Y que esto es la vida eterna, el conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia, una vez más la palabra, edificación en amor. Una de las cosas que es una realidad presente es de que Cristo está obrando en nosotros, edificándonos, obrando su santísima voluntad en cada uno de nosotros, y esto solo por medio de la palabra de Dios. No hay ninguna otra cosa que Dios usa para edificarnos, sino que su palabra por medio del Espíritu Santo. Y vemos varios propósitos. Una vez más, no voy a explicar todo porque eventualmente vamos a llegar a Efesios 4 si Dios lo permite, pero la idea es de que estemos unidos en la fe, de que vayamos creciendo en el conocimiento de Cristo. ¿Con qué? Con el propósito de que no caigamos por cualquier doctrina, con el propósito de que no cualquier cosa que venga a nuestros oídos nos apele, sino que nos mantengamos en la verdad, fundamentados ¿en quién? En Cristo, que es a donde vamos a transicionar. Nuestra edificación depende de la sana doctrina de la palabra de Dios, fundamentada en Cristo. Notemos una vez más el versículo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Cristo mismo es la piedra angular de ese fundamento sobre el cual estamos siendo edificados. La piedra angular era la piedra principal responsable de fundamentar y alinear una nueva edificación. Toda otra piedra apuntaba hacia la piedra angular. Aquí podemos entonces apreciar un poquito más el propósito de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Todo el enfoque de todo apóstol, de todo profeta de Dios, era proclamar el glorioso evangelio. Sabemos ahora por gracia de Dios que la palabra de Dios es un testamento de la gloriosa obra redentora de Dios. La obra redentora en Cristo Jesús nuestro Señor y la obra redentora por medio del poder del Espíritu Santo. Pablo dice, es en esto que estamos fundamentados, en la obra de Cristo, quien es la piedra angular. Cristo, en este mismo contexto, menciona lo siguiente, Mateo 21, 42 y 43, tal vez lo recuerden. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Vemos aquí la verdad que ahora menciona Pablo. Hablando de los gentiles, hablando como ahora los gentiles son
el objeto del enfoque de Dios, siendo ya la familia de Dios que se nos ha dado a Cristo. Que a nosotros ahora se nos ha dado la responsabilidad de producir los frutos del reino. Esto solo por gracia, solo por la gracia de Dios. Por esta misma gracia, ustedes y yo ahora entendemos que Cristo es maravilloso. Y esto nos viene diciendo Pablo, fue el plan de Dios desde el inicio. La gloria y la honra sean a Dios por sus promesas. Una vez más, terminamos esta sección un poquito dividida. Habrá más conclusión. Tal vez el día de hoy nos preguntamos, ok, ¿qué hay para nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Con qué nos podemos ir el día de hoy? Y quiero que aquí, por favor, me escuchen. Lo que opinas de Cristo, lo que opinamos de Cristo, es de lo que depende la eternidad. Quiero ser claro, la centralidad de Cristo, que Cristo sea el centro de todo, de nuestras vidas, sea el centro de su iglesia, es lo más fundamental de la fe. Errar en esto y todo el edificio se cae y la ruina es grande. Noten cómo lo menciona Pedro. Les leo 1 de Pedro 2, 6 al 8. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban destinados. ¿Qué dice Pedro? Que lo maravilloso de la piedra angular, lo hermoso de la piedra angular, solo es así porque hemos creído. Por lo que significa Cristo para nosotros. Pero todo aquel que rechaza a Cristo, todo aquel que ve a Cristo y no ve lo maravilloso que es, sino que decide seguir en desobediencia, decide seguir continuamente pecando en contra de Dios, Pedro dice, Cristo entonces para ellos se ha convertido roca de escándalo, piedra de tropiezo, la piedra desechada por los constructores para su ruina propia. La verdad más importante para todo el mundo es que Cristo lo es todo. Absolutamente todo depende de Cristo. Leamos esta sección de Hebreos que es gloriosa, una de las introducciones más gloriosas que vemos en una carta. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? Por su Hijo. Noten, a quien constituyó heredero de todas las cosas, noten, por medio de quien hizo también el universo. Acuérdense lo que nos dice Colosenses, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo el exaltado, el primogénito, el que lo es todo. Las escrituras, las sagradas escrituras son claras. Cristo es el centro de absolutamente todo. Página tras página
proclaman la verdad de que Cristo lo es todo. Esta misma palabra que tenemos nos apuntan a continuo de que Cristo es todo, aclarando lo vital que es Cristo y estar en Él. Vez tras vez hay un llamado a considerar a Cristo, a meditar en Cristo, a encontrar nuestro refugio en Él. Cristo lo es todo. Cristo es la vida eterna. Esta mañana, escuchando al pastor Natán, tenía un mensaje absolutamente similar. Que todo apunta a Cristo, que todo apunta al Evangelio, que este Evangelio no es nuevo, que este Evangelio viene siendo anunciado desde el Antiguo Testamento y ahora ratificado en Cristo y ahora lo entendemos por Cristo. Todo, absolutamente todo ha apuntado a Cristo y Cristo nada más. En Juan 5:39, apelando Cristo a los fariseos, echándoles en cara su error, dice lo siguiente, dice: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Noten, y ellas son las que dan testimonio de mí. El fariseo, tal vez con una sinceridad de conocer más a Dios, apelaba a las Escrituras, las estudiaba, las escudriñaba, pero lo único que se produjo fue el legalismo. Lo único que se produjo fue estándares que no eran de Dios. Lo único que se produjo al estudiar ellos las sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento que ellos tenían en su posición, fue atribular al pueblo con tradiciones humanas, con requisitos que no existían. Cristo viene y les dice: ustedes buscan la vida eterna por medio de ello. Pero perdieron el punto. Que absolutamente todo lo que fue escrito de antemano apuntaban a mí. Apuntaban al glorioso Evangelio, a Cristo Jesús. La pregunta entonces que se presenta para nosotros el día de hoy: ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para ustedes? Hagámonos esa pregunta. Si consideramos a Cristo, si pensamos en este nombre, ¿quién es para nosotros? ¿Es alguien que no tiene valor y puede ser desechado como lo hicieron los constructores? ¿Es solo una piedra como cualquier otra? ¿O es Cristo el todo de todo? Nuestro todo sobre todo. ¿Es Cristo Señor y lo más supremo en nuestras vidas? Pablo concluye que Cristo lo es, que Él es el fundamento. Concluye que no hay nada más importante que Cristo Jesús. Y la verdad es que esto debe ser así para el cristiano, para todo cristiano. Es la verdad que debe resplandecer en todo creyente, que Cristo lo es todo. De esta verdad depende toda la iglesia. Incluso la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, dependen de este fundamento. Tenemos una responsabilidad como cristianos y como iglesia a Cristo, nuestro fundamento. Esto significa que todo lo que buscamos hacer es por Cristo y para Cristo. Es el argumento de Pablo, es el argumento de los apóstoles, es el argumento de los profetas, que todo es Cristo. Vemos cómo lo menciona Pablo a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 3, 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Noten una vez más la misma ilustración. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo, Jesucristo. Cristo
es el fundamento. Toda edificación ocurre sobre Cristo, debe ser sobre Cristo. No hay nada más importante, amados, que conocer a Cristo y creer su glorioso evangelio. Noten en el sermón de Pedro, Hechos 4, 11 al 12, lo leímos hace rato en la escuela dominical, les leo desde el versículo 11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores. Noten que ahora Pedro nos ha dado la explicación a lo que decía Isaías, a lo que decían los profetas. Les está diciendo a los fariseos, a los judíos religiosos, Cristo es esa piedra. Cristo es la piedra que se ha venido anunciando desde el inicio. Y ustedes son los constructores. No solo eso, los constructores que la hicieron a un lado. Rechazaron a Cristo, rechazaron su salvación. Y dice, pero este Cristo ha llegado a ser, ha venido a ser la piedra angular. Y el 12, el que todos conocemos y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otra. O crees en Cristo o le rechazas. No hay ninguna otra manera de llegar ante la gloriosa presencia de Dios más que confiando en el glorioso evangelio y la obra de Cristo. Hermanos, les recuerdo, ya nos ha mencionado Pablo, ustedes y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios tenía una ley perfecta, 613 mandamientos que nos indicaban, haz esto, no hagas aquello. Y por tendencia, por la naturaleza pecaminosa que existía en nosotros, ¿qué creen? Dios dice, no hagas esto y ahí vamos. Dios dice, haz aquello y dices, no. Por naturaleza, en completa desobediencia a Dios. Así que Dios da la ley, da esa mismísima ley. ¿Para qué? Para que fuéramos conscientes de que estábamos mal. Para que estuviéramos conscientes de que hay algo mal en nosotros, de que hay error en nosotros. Pero sobre todo da esa ley con el propósito de reconocer, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Pablo dice, fue un ayo, el tutor, que estaba diseñado a apuntarnos a la verdad de que necesitábamos un Salvador. Es allí donde entra Cristo a la escena, nacido de una virgen, nacido en perfección, completamente perfecto, completamente libre de todo pecado. Y cumple los 613 mandamientos que Dios requería de ustedes y de mí. A la perfección, una obediencia perfecta, una justicia perfecta, una santidad absolutamente perfecta. Para que Dios fuera glorificado, para que Él fuera glorificado y para que fuera acreditado a nosotros. Vivió la vida perfecta en nuestro lugar. Pero noten, la Biblia menciona que la paga del pecado es muerte. Ustedes y yo merecíamos morir. Pablo indica que morimos espiritualmente y nos vamos a enfrentar a la muerte física. Cristo va a la cruz sin haber pecado, siendo completamente justo, va y Él mismo entrega su vida para sufrir la muerte que ustedes y yo merecíamos morir. Colgado en esa cruz, hermanos. Siempre lo menciono y siempre les recuerdo, muchos podrán argumentar, bueno, miles murieron crucificados por Roma. ¿Qué hay de diferente en Cristo? Muchas veces nuestro enfoque es en su sufrimiento, la tortura, incluso la humillación de colgar en esa cruz al desnudo. Pero la Biblia nos indica que sobre Él fue nuestro castigo. Que estando Él colgado en la cruz, sufrió la ira de Dios por ustedes y por mí, para librarnos de ella. Y ahora podemos proclamar gloriosamente lo que Pablo nos dice en Romanos 8, que ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nuestra condenación, nuestro castigo, la ira de Dios eterna, perpetua, por nuestro pecado fue sobre Cristo en esa cruz. Murió y fue sepultado. Pero tal y como nos indicaban las Escrituras, tal y como nos indicó Cristo mismo, al tercer día resucitó en gloria. Venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo a Satanás y comprando para ustedes y para mí la gloriosa salvación de la cual ahora gozamos.
ha ascendido al Padre, donde en este preciso momento reina con toda soberanía, con toda autoridad, con todo poder, e intercede por nosotros que aún seguimos de tercos a pequi. Todo es Cristo. Todo depende de Cristo. El negar todo esto, el rechazar todo esto, es encontrarte aún en contra de Cristo, en enemistad con Dios. Lo he mencionado vez tras vez, Juan 3:16, todos lo citan, y luego no leen los siguientes dos versículos. El que cree ha sido perdonado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No hay otro nombre, no hay ninguna otra manera. No son obras, no es nuestra justicia, no es todo aquello bueno que nosotros podamos hacer. No son ningunos otros dioses, ninguna otra religión, ningún otro pensar más que Cristo. Cristo es el centro de absolutamente todo. Veamos esto seriamente. Mateo 7, 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practican la iniquidad. Noten, lo menciono vez tras vez. Estas personas llegan delante de Dios convencidos de que están en la fe, convencidos de que han obtenido salvación. ¿Y a qué señalan? ¿A qué apuntan? Sus obras. Dios, ¿no he hecho todo esto por ti? Fue a la iglesia, eché fuera demonios, mira los dones que ejercí. ¿Qué dice Jesús? Nunca fuiste mío. En ningún punto fuiste mío. No confiaron en la obra de Cristo, confiaron en sus propias fuerzas, en sus propias obras. Y les dice, apartados de mí. Ahora noten el 24 en adelante. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, que es el glorioso evangelio, la palabra de Dios, las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y la azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. ¿Quién es esa roca, hermanos? Cristo Jesús. 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Hermanos, edifiquemos sobre Cristo la roca, el fundamento, la piedra angular. Y hermanos, si no lo hemos hecho, si no hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, es un llamado el día de hoy a que corramos al perdón de Dios que existe en Cristo Jesús. Y si somos hallados faltos en esto, igual, corramos a Cristo. Seamos una vez más fundamentados en las verdades de la palabra de Dios, que es el evangelio de Jesucristo. A lo que apelo el día de hoy, hermanos, es de que de todo a todo Cristo debe ser el centro, debe ser el fundamento. Si vienes a la iglesia por cualquier otra razón más que Cristo, estás mal. Si haces buenas obras por cualquier otra razón que no sea Cristo, estás mal. Si tú piensas que llegarás al cielo por cualquier cosa que has creído, cualquier cosa que has hecho, cualquier ministerio que hayas llevado, cualquier longitud de tiempo que lleves en el cristianismo, nada de ello te salvará. Lo único que depende, de la cual depende tu alma, es ¿qué? Cristo el fundamento. En Cristo hay salvación. Solo en Él obtendremos perdón. Estés desanimado, te encuentres con situaciones en la vida difíciles, cuestiones de salud, cuestiones en tu matrimonio, cuestiones con tus hijos, que sea Cristo el centro de todo, lo demás llega a ser secundario. Uno de los problemas más difíciles de la cual la humanidad enfrenta, lo encontramos en la parábola de las 4 tierras, que habiendo escuchado el glorioso evangelio,
habiendo escuchado las verdades de todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús, dejemos que las riquezas, los problemas del mundo, los agobios de esta tierra remuevan las buenas noticias de nuestro corazón. Asegurémonos estar en Cristo, asegurémonos que vayamos solo a Él por salvación, que nada más importa sino Cristo. Y teniendo a Cristo como el fundamento, el edificio se edifica de manera adecuada. Isaías 28:16, por tanto así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado.